¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan en este día? Una vez más, es una gran bendición poder saludarles por este medio, deseando que la bendición de Jehová sea con cada uno de ustedes. Sin duda alguna, ha sido un tiempo ya que no nos hemos podido conectar, pero hoy tenemos la oportunidad una vez más de poder conectarnos y de poder sobre todo compartir un mensaje de esperanza para cada uno de mis hermanos y amigos que sintonizan nuestro canal de Facebook titulado Avancemos por Fe. Y bueno, hoy quiero hacer una pregunta y también tengamos respuestas a estas siguientes preguntas. ¿Te has preguntado por qué no ha venido aún nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué no ha venido nuestro Salvador? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en este tiempo que nos ha tocado vivir, donde vemos un mundo devastado, donde vemos crisis política, crisis social, crisis económica, crisis espiritual? ¿Acaso la Biblia no menciona de que en los últimos días iba a haber desastres, muertes, pestes, terremotos? Todo eso la Biblia lo mencionaba. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no ha vuelto? Bueno, las respuestas más comunes, o las dos respuestas más comunes que existen, o que mucha gente dice, son las dos primeras, son dos principales. Una, primeramente, que la palabra, el mensaje, el evangelio, no se ha predicado a toda nación, a toda tribu y a toda lengua, como lo registra Mateo y Apocalipsis. Y segundo, que el Espíritu Santo aún no se ha derramado, que la promesa que fue en el Pentecostés, que sucedió en los tiempos apostólicos, no se ha derramado en estos tiempos. Pero, ¿qué me dirías si te dijera que ya se derramó el Espíritu Santo, que hubo una fecha especial donde el Espíritu Santo fue derramado, así como en el tiempo de los Pentecostés? Bueno, tal vez me dirías o me responderías que sí, fue en el tiempo de los apóstoles, y también conocido como la lluvia temprana. Pero sin embargo, déjame decirte que así como la lluvia temprana sucedió en los tiempos apostólicos, también la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, sucedió en ciertas fechas de tiempo de los apóstoles para acá. Así es, el Espíritu Santo que se derramó, que fue dado a los apóstoles, también fue derramado en un tiempo más para acá, casi de nuestro tiempo actual, en los años o en la década de los 80. Así es, pero sin embargo, no fue aceptado como lo fue en los tiempos apostólicos, que ellos pidieron el derramamiento de la promesa del Espíritu Santo y se les fue dada y fue aceptada. Sin embargo, en la década de los 80 no fue aceptado el Espíritu Santo. Dios derramó los aguaceros de la lluvia tardía y así, hermanos, no fue muy bienvenido en esos tiempos. ¿Por quiénes? Por nuestros dirigentes de aquella época. Quizás estas palabras te suenen nuevas, o quizás vas a decir que estoy inventando algo que no existe, algo que no, o quizás es nuevo para ti, o quizás más de alguno ya ha escuchado acerca de este asunto de la lluvia temprana, en la década de los 80. Bueno, déjame decirte que hoy hemos de empezar una serie de estudios titulado ¿Cuál es el mensaje de 1888 y por qué es tan importante para nosotros los adventistas en este tiempo actual? Estaremos impartiendo una serie de temas para conocer qué es o cuál es ese mensaje o por qué decimos que fue derramada la lluvia tardía en esta fecha especial en el año 1888 y fue rechazada. Bueno, en nuestros siguientes temas explicaremos
qué es el mensaje de 1888 y por qué fue rechazado. Así que te invito a sintonizar nuestros temas y hoy vamos a dar introducción a este precioso tema. ¿Cuál es el mensaje de 1888 y por qué es tan importante para nosotros los adventistas en este tiempo? ¿Y por qué debería ser importante también? Porque, hermanos, aquí está la clave para que vuelva a derramarse una vez más, porque hay una promesa. Aunque fue rechazado en esta fecha el Espíritu Santo, la lluvia tardía, los aguaceros, nuevamente esa promesa se va a cumplir. Nuevamente habrá ese derramamiento del Espíritu Santo y podremos predicar y comprender sobre todo el mensaje, el último mensaje que Dios tiene para este mundo. Lo podremos comprender más a fondo en qué consiste y podemos dar con claridad ese mensaje que hasta la fecha de hoy, mis queridos hermanos, no se ha predicado con tanta claridad. Por eso existe mucha confusión hoy en día, aún entre el pueblo de Dios. Pero cuando se ha derramado este poder, comprenderemos mejor el mensaje de Jesucristo para el tiempo del fin y entonces podremos predicar no solo al mundo cristiano, sino a todos, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, como dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y los versículos 6 en adelante. Dice, 1888 tiene hoy una importancia capital para los adventistas del séptimo día. 1888 tiene hoy una importancia capital para los adventistas o para la iglesia adventista del séptimo día, tanto o más que en 1888. Junto al mensaje que el Señor nos dio entonces en la década que siguió, está presente irremediablemente vinculada con la consumación de la obra del mensaje final de Dios al mundo. Ignorar o rechazar esa fecha, esa historia y ese mensaje no logrará que su importancia decaiga. De igual forma que el ignorar la crucifixión de Cristo o la historia del Verbo hecho carne no evitará que esa historia y ese mensaje tenga la más plena vigencia en realidad. Sea uno o no judío, se encontrará o no físicamente en el Calvario. Sea lo que sea, ignoremos esta historia o este mensaje. Este mensaje va a continuar, va a proseguir, porque es importante que la iglesia lo conozca. Es importante que la iglesia conozca el porqué de esta fecha, porqué de este mensaje. Y es necesario que la iglesia lo comprenda, porque aquí está la clave para que volvamos, para que nos preparemos mejor y podamos recibir nuevamente esos aguaceros de la lluvia tardía. Dice, la razón es que 1888 constituye un punto de inflexión en la historia, en la relación con el gran clímax del plan de salvación. Es complementario al año 31 de nuestra era, momento en que el cielo abrió sus ventanas y derramó sobre los discípulos el comienzo del gran don del Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? De Dios, nunca antes conocido en aquella profusión, se le dominó la lluvia temprana, algo hondamente anhelado por los profetas del Antiguo Testamento, pero nunca antes experimentado. Desde mucho antes atrás, los profetas anhelaban que fuese derramado la lluvia temprana, es decir, el Espíritu Santo que fuera dado al pueblo. Pero no fue a ellos a quien se le fue dado.
sino que pasó el tiempo en el tiempo de Jesús y tuvo que morir Cristo Jesús, y los discípulos tuvieron que comprender en qué consistía realmente el mensaje de Jesucristo y tenían que aceptarlo con una claridad, y le fue revelada cuál era el propósito de Jesús al venir a este mundo. Aunque cada uno tenía su personalidad, su carácter, todos ellos fueron moldeados por el Espíritu para que fueran aptos para recibir el Espíritu Santo. Fue derramado allí en el que se llama el tiempo de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo a los discípulos, comprendiendo mejor en qué consistía el ministerio de Jesús en este mundo y a qué había venido, dieron con fuerza el mensaje a las naciones, a Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. 1888 demanda nuestra atención para ser el momento en que el cielo volvió a abrir sus ventanas y derramó sobre los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día el don final del mismo Espíritu Santo. De acuerdo con las entusiastas manifestaciones de Ellen White, fue la repetición del Pentecostés, fueron aguaceros de lluvia tardía, en el mismo sentido en el que el Pentecostés fue la lluvia temprana. Así como fue derramado la lluvia temprana en los tiempos apostólicos, en 1888 también nuevamente se abrieron las ventanas de los cielos y cayeron los aguaceros de la lluvia tardía, donde a los adventistas, a los dirigentes del año de 1888. Ellen White escribió una serie de notas y existen muchas evidencias claras donde la hermana White describe este derramamiento del Espíritu Santo ante los dirigentes de la Iglesia Adventista en la década de 1878. Similar al Pentecostés, algo parecido. Sigue diciendo, la lluvia temprana de Pentecostés marcó el comienzo de la extensión del Evangelio. Durante todos los siglos desde entonces, un número ingente de personas en todo el mundo oyó las buenas nuevas del ministerio de Jesús en el primer apartamento del santuario celestial. Quienes creyeron, murieron en la fe de Jesús y resucitarán en ocasión de la segunda venida cuando Jesús los llame de su actual sueño en el polvo de la tierra. Fue el comienzo, hermanos, dice ahí, de la predicación del mensaje del santuario celestial. Fue el comienzo, hermanos, del primer apartamento, y muchos hermanos fueron convertidos y se convirtieron a Jesucristo y murieron por la fe en Jesucristo, murieron en la fe de Jesucristo. Ahora, 1888 señala el acontecimiento complementario del Pentecostés. Lo que la lluvia temprana hizo fue una parte esencial. Y mismo encontramos cuando en las citas que hemos leído de la Biblia, de Hechos, donde nos dice claramente que me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta los confines de la tierra. Pero en el libro de Apocalipsis 14:6, en el mensaje del primer ángel, dice que este evangelio eterno será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, el derramamiento de la lluvia temprana cumplió la primera parte, que era el mensaje de Jesucristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo en el santuario celestial. Y nosotros nos toca captar la siguiente parte: Cristo y su justicia, la justificación por la fe,
y Cristo en el lugar santísimo. Cristo en un santuario celestial. 1888 dice, señala el acontecimiento complementario al Pentecostés. El movimiento más significativo efectuado desde entonces por el Espíritu Santo. Ellen White vio en el mensaje especial, Dios envió un mensaje especial con el propósito de completar la comisión evangélica que dio comienzo al Pentecostés. Se centraba en el ministerio de Cristo en el segundo departamento del santuario, es decir, del lugar santo al lugar santísimo. El siguiente paso, lo que Jesús haría en el lugar santísimo ahora, ya no el lugar santo. Esta parte del lugar santísimo le correspondía a los dirigentes del año 1888, cuando fue derramada la lluvia tardía, predicarlo. Sigue diciendo, así la bendición del Espíritu Santo derramado en 1888 tenía por objeto preparar aquella generación, ¿para qué? Para la traslación. Sin ver muerte, en la segunda venida de Cristo, magníficas nuevas. Tenía como propósito preparar aquella generación, ¿para qué? Para la traslación, sin ver muerte, la segunda venida de Cristo. Son magníficas noticias. Nuevas. Es la más grande desde 1844. Si desde Lutero en el siglo y más aún desde el Pentecostés. Esa razón es la razón por la que 1888 y el Pentecostés marcan dos gloriosos comienzos. El primero en el comienzo de la comisión de ir por todo el mundo y el segundo en el de su consumación. Según esa luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria antes del tiempo, antes de que termine el tiempo de gracia. Hay una gran tarea que hacer. Hoy te pregunto, ¿por qué entonces no se ha predicado el Evangelio? Si podemos ver que todas las señales, que todas las profecías se han estado cumpliendo ya. Y la respuesta la podemos encontrar mismo en la Biblia. Jesús dijo, no alarméis. Es necesario que todo esto acontezca. Pero en el contexto de que todo esto acontezca, también debe haber una reflexión de que tenemos que prepararnos. Y que así como el Pentecostés fue derramada la lluvia temprana, tenemos que echar un vistazo qué fue lo que ellos hicieron para recibir tal bendición. Y si en 1888 fue derramada la lluvia tardía otra vez del Espíritu Santo, los aguaceros, porque fue con gran bendición, pero a diferencia de ellos y el Pentecostés, los discípulos, es que ellos rechazaron al Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los dirigentes de 1888. Los adventistas del séptimo día ya organizados rechazaron al Espíritu Santo. Y fue retirado el Espíritu Santo. Nosotros que estamos en el siglo XXI, una nueva era, debemos de echar un vistazo, porque allí está la clave. En el Pentecostés y 1888 está la clave. Lamentablemente nos hemos quedado en 1844. No digo que no es importante también, porque marca el comienzo,
de la historia adventista. Marca el comienzo del juicio investigador, del ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Pero en 1888 deberíamos mirar, porque ahí está la clave de la preparación. Dice, 1888 introduce esa bendición final. Hay en ella dos partes. Número 1, los aguaceros celestiales de la lluvia tardía que prepararán al pueblo de Dios para la segunda parte. Y 2, nuestra primera vislumbre de lo que será el mensaje que penetrará en el Islam, en el budismo, en el catolicismo romano y el protestantismo y todos los ismos de nuestro mundo actual. Será un fuerte pregón del Evangelio que poseerá tal poder de convicción, tal poder de conversión que nada en la historia pasada lo ha podido igualar. Me llama la atención, ¿saben qué? Lo que dice. Nuestra primera vislumbre de lo que será el mensaje que penetrará en el Islam, en el budismo, en el catolicismo y en el protestantismo y todos los ismos. Me llama la atención cuando Dios ordenó al pueblo de Israel que destruyera todos los dioses, cuando iba a ser introducido a la tierra prometida. Existían personas, reyes, que no creían en Dios, adoraban a sus ídolos. Me llama la atención cuando fue derramada la lluvia temprana, el Espíritu Santo, en tiempo de los apóstoles, cuando predicaron a otros lugares, en otras naciones, a otras personas que ni siquiera sabían de Dios. Nosotros los adventistas, hermanos, necesitamos del Espíritu Santo para poder predicar exactamente a estas personas que dice aquí. ¿A quiénes? Dice, al Islam, al budismo y al catolicismo romano. Y a los protestantes, todos los ismos. Porque normalmente, hermanos, estamos predicándoles a los católicos, a los testigos de Jehová, a todas las denominaciones que creen en Cristo. Pero ¿qué hay de los judíos? ¿Qué hay del Islam? ¿Qué hay de los budistas? Bueno, necesitamos el poder del Espíritu Santo para avanzar. Nos hemos quedado en una etapa detenida, predicar a todo el cristianismo, a todas las religiones que creen en Cristo. Pero ¿qué hay de las otras? Para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 14 dice, y será predicado este evangelio del reino de Dios a toda nación, a toda tribu, es decir, aquellos que no conocen quizás de Dios, tienen sus propias creencias, lengua y pueblo. Pero necesitamos el Espíritu Santo para eso. ¿Lo estamos pidiendo? Dice, todo esto es lo que comenzó en 1888. Apocalipsis describe la dinámica de las escenas finales. Un poderoso cuarto ángel descendía del cielo con gran poder. Y aquí, hermanos, Apocalipsis 8:1, y aquí el lenguaje lo explica proféticamente, ¿sí? Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unió con un gran clamor a medianoche en el año de 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos. La luz derramada sobre los fieles penetraba por donde quiera. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor y muy superior al clamor de medianoche. Primeros escritos, páginas 277 y 278. Pero hay algo más. Entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes de la verdad y aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos.
Los lazos de las familias y las relaciones de la iglesia serán importantes para detenerlos. Impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa y cualquier otra cosa. Y a pesar de los poderes coligados contra la verdad, un número de personas se alistarán en las filas del Señor. Conflicto de los siglos, página 670. Cuando se ha predicado el mensaje con el poder de la lluvia tardía, es decir, el Espíritu Santo se ha derramado una vez más, hermanos, daremos el mensaje con fuerza a todo el mundo. Con un evangelio tan claro y tan profundo y tan comprendido. Es posible, hermanos, que nuestro evangelio que actualmente estamos predicando como adventistas no sea un evangelio que te impacta. Lamentablemente, hermanos, se ha silenciado el mensaje de verdad. Esto del ecumenismo, de que se reúnen todas las iglesias, todos los dirigentes, representantes de cada iglesia en un lugar para cada uno exprese sus creencias y hacer así una sola creencia, no es tan bueno, hermanos. El ecumenismo no es bueno. El ecumenismo, a final de cuentas, se hace lo que una persona determina hacer y todos siguen un solo camino. Pareciera que nuestro mensaje de hoy en día, como pueblo adventista, lo puede predicar cualquier denominación, e incluso se está predicando cualquier denominación, pero no estamos predicando un mensaje verdadero tan claro. Pero tarde o temprano Dios va a derramar su Espíritu Santo y daremos a conocer el mensaje que por quizás mucho tiempo no hemos comprendido. ¿Por qué? Porque quizás nuestros dirigentes no nos han instruido bien, pero debemos escudriñar la palabra de Dios por nosotros mismos, porque Dios está dispuesto a darnos el poder del conocimiento y la sabiduría y a revelarnos la claridad de lo que quizás hoy en día estamos comprendiendo mal. Debemos escudriñar la palabra de Dios por nosotros mismos, a la luz de la palabra de Dios, y tenemos sobre todo los testimonios que son más claros, que Dios nos ha dejado para reforzarnos. Dice, Dios sigue vivo y no ha abandonado a la iglesia adventista del séptimo día, ni tampoco al mundo necesitado fuera de ella. Mientras que nos mantenemos expectantes acerca de algo tan importante, el Espíritu Santo está tocando corazones a lo largo y ancho del mundo, exhortando a apoderar el significado de 1888. No es posible desentenderse del tema. Desde lo alto hasta lo bajo, la organización de la Iglesia hace un solemne llamado a que lo presentemos respetuosa atención. Al hacer así, muchos despiertan como si de un sueño se tratara. Hayan respuestas a cuestiones que les causaron perplejidad durante años. Muchos miembros de la Iglesia se han preguntado desde hace tiempo por qué no sabíamos nada con anterioridad acerca de esos portentosos acontecimientos en nuestra historia. Había oído hablar sobre 1888, pero nunca comprendí lo que significaba. Hasta el cielo descendiendo hasta tocar tierra. No deseo que el Espíritu Santo me pase de largo. Quizás lo mejor de todo de 1888 es la respuesta de numerosos y falsos movimientos que intentan llamar al separatismo. Esos vientos de doctrina están soplando con mayor intensidad que nunca antes, confundiendo a la juventud y a sinceros miembros de iglesia. El mensaje de 1888 renueva la confianza en el triunfo de la iglesia organizada al ofrecer evidencia convincente
de que el arrepentimiento en la iglesia será algo real. Que don que el Señor nos va a retener y que no va a ser finalmente objeto de rechazo. La iglesia resultará fortalecida y purificada por el poder renovado del Espíritu Santo de Dios. 1888 es mucho más grande que cualquier individuo o grupo. Significa una línea telefónica directa al cielo y reanimar a los miembros con la fresca evidencia del continuo ministerio personal de Jesús en favor de los dirigentes de su iglesia. Preciosa invitación que el Señor nos hace. ¿Por qué volver a mirar a 1888? No es volver al pasado, no más porque sí, no. Es porque allí se encuentra la clave para que la lluvia tardía, los aguaceros desciendan una vez más, así como fue en ese tiempo. Y que esta vez aceptemos el derramamiento del Espíritu Santo y no lo rechacemos. El derramamiento del Espíritu Santo es comprender. Nos va a dar mejor comprensión, claridad del Evangelio. ¿En qué consiste realmente el Evangelio? Una mejor comprensión de lo que hoy en día hablamos y predicamos. Porque cualquier iglesia predica hoy en día lo que la iglesia adventista habla. Pero el mensaje que realmente la iglesia le fue otorgado no lo está predicando como debe de ser, en su contexto original. Es el deseo de nuestro Dios, que podamos mirar al pasado como un presente, para que podamos prepararnos y así poder pedir con anhelo ferviente el derramamiento del Espíritu Santo y podamos comprender nuestro propio mensaje bajo el contexto original y poder darle a conocer al mundo las buenas nuevas que tiene Dios para cada uno de ellos. Y así juntos estar listos y preparados para cuando venga la crisis final podamos resistirla y al ver a nuestro Salvador venir en las nubes podamos decir: este es nuestro amado Cristo Jesús, a quien hemos esperado. Y el Señor pueda darnos la bienvenida allá en las nubes. Que Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones para cada uno.